Muy buenas tardes, buenas noches y bienvenidos a International Mama Moments. Mi nombre es Inés Aguayo. Aquí agradecidos con Papito Dios por mantenernos, ¿verdad? Permitirnos estar aquí una semana más. Primeramente, dándole las gracias a Él, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias por permitirnos este mensaje más. Gracias a mi hermana en Cristo Jesús, Diane Fairfax, que hace la versión de International Mama Moments en inglés. A la pastora Niambi Payton con Rock Bottom Foundation, ¿verdad? Y gracias a usted, que esperamos que este mensaje pues sea una bendición para usted, como lo es hoy para nosotros. Si lo está oyendo ahorita, si lo oye después, que sea una bendición. Antes de empezar, vamos a hacer una pequeña oración para darle la gloria y la honra al Señor. Amado Padre, te damos la gloria y la honra. Señor, gracias por este día maravilloso. Gracias por mantenernos de pie y permitirnos recibir esta palabra. Padre, despeja toda duda, despeja todo cansancio de nuestra mente, de nuestro corazón, y que estemos listos y dispuestos, Señor, a recibir tu santa palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Y el mensaje que tenemos es un mensaje que dice, aprende a esperar en el Señor. Vamos a estar leyendo el libro con mis notas siempre, ¿verdad? Vamos a estar leyendo el libro de Isaías, el capítulo 40, el versículo 31. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero los que esperan en el Señor renovan sus fuerzas. Levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y el título que tenemos es Aprende a esperar en el Señor, ¿verdad? Dice, pero los que esperan, es verdad. En español el pero es una conjunción, ¿verdad? Que nos permite introducir una frase o una oración que contrasta con lo que ya se había mencionado anteriormente. Entonces en el versículo 30 nos está diciendo el Señor, y esto es por lo que empieza aquí este verso, ¿verdad? Dice, pero los que esperan, ¿verdad? Dice que el versículo 30 nos da un poquito más, nos dice, aún los jóvenes se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y caen. O sea que nos está prácticamente diciendo que no importa la edad que tengamos, no importa si seamos, en mis propias palabras, ¿verdad? Que no importa que seamos jóvenes, nos cansamos, se cansan físicamente y espiritualmente. Y aquí viene el pero, porque el pero dice que sigamos las instrucciones cuando lo hagamos. Sí, el Señor dice, sí, si te cansas, pero los que esperan en el Señor. Y el versículo 30 dice, los jóvenes se fatigan y se cansan. O sea, nos está diciendo la palabra de Dios que sí, vamos a cansarnos, vamos a fatigarnos, pero, pero que cuando nos pase esto, sigamos las instrucciones, que hagamos lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Que dice que es esperar en el Señor para renovar nuestras fuerzas. ¿Verdad? Y esto es bien claro. Esto implica que, y esto nos está queriendo decir que algunos de nosotros no estamos esperando en el Señor. Estamos esperando en nuestra realidad. eh, y, y la clave de todo esto, la clave de aprender a esperar es esperar, pero esperar en el Señor y esperar en fe, ¿verdad? Creyendo. Dios sabe que nuestra carne es impaciente. Él sabe todo de nosotros. Entonces Él sabe que nuestra carne es impaciente, que la carne quiere todo el día de hoy y no mañana. La carne no quiere esperar, pero esa es nuestra carne, ¿verdad? En vez de ser agradecida, quiere exigir y exigir y exigir más, ¿verdad? Y Dios sabe que nosotros, en cambio, Dios sabe lo que nosotros necesitamos, Él sabe cuándo lo necesitamos y Él sabe cuándo dárnoslo. Y esto es bien importante porque usted y yo siempre les pongo esto como un ejemplo, pero usted y yo nosotros no podemos ver el cuadro completo, el plan de Dios en nuestras vidas. Sin embargo, Él sí lo ve. Nosotros nada más vemos un pedacito chiquito, lo que está en nuestras narices. Pero entonces Él sabe, por eso es que dice aquí, dice que
que Él sabe cuándo darnos y en cuánto tiempo, ¿verdad? Y ellos que aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, tenemos el Espíritu Santo, que es es el regalo que nos dejó el Señor, el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, pues está el fruto del Espíritu Santo es la paciencia, ¿verdad? Leamos Romanos 5 de 2 al 4. El versículo 2 dice, Romanos 5, 2, 4. El versículo 2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Verdad? El versículo 3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, siendo que la tribulación produce paciencia. La paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Vamos a leerlo una vez más. Dice Romanos 5, 2, 4. El versículo 2 dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, ¿verdad? Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza, ¿verdad? Aprendemos por experiencia que cuando estamos esperando en Dios, Dios nos está madurando, Dios nos está aumentando nuestra fe, ¿verdad? Adquirimos conocimiento, comprensión que Él nos está enseñando, ¿verdad? Según y de acuerdo al plan que Él tiene en su vida y en la mía. Y por eso es bien importante que descansemos en el plan de Dios, porque su plan es beneficioso en nuestras vidas. Lo que nosotros hacemos, lo que nosotros pensamos, no. El plan de Él en nuestras vidas, ese es el plan que en realidad sirve, que en realidad pues nos va a beneficiar. Y lo mejor que nosotros sabemos es que podemos contar que Él está ahí para nosotros, ¿verdad? Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Primeramente, Dios sabe qué es lo mejor para usted y para mí. Entonces, pueda que no nos conceda todo lo que nosotros le pedimos, que otro le deseamos, pero Él nos va a responder. Sí nos va a responder. Nos responde pronto cuando es algo que es beneficioso para nosotros y lo estamos pidiendo bien. A veces se demora porque no es el tiempo de Él, sino porque no es el tiempo de nosotros que tenemos que hacerlo, sino al tiempo de Él. Y nosotros lo pedimos y pedimos cosas y Él nos contesta, pero nos contesta en el tiempo de Él. Y cuando no es el tiempo de Él, pues obviamente tenemos que esperar. Y cuando nos dice no, como dice aquí, ¿verdad? Que muchas veces nos dice que no, pero ese no es por nuestro propio bien, porque sabe que eso no es bien para nosotros, que eso no está en el plan que Él tiene ya formado para cada uno de nosotros. Dios quiere ayudarnos a que veamos que en la espera hay algo, ¿verdad? Que el esperar no es un tiempo perdido, sino que es un tiempo de aprender más de Él, un tiempo de saber, de decirle a la carne que pare, de someterla a la carne y de darle su tiempo al Señor, ¿verdad? Agarrémonos del Señor. Aprendamos a usar el tiempo que Él nos está dando, aprendamos a tener paciencia, aprendamos a seguir la dirección que Él nos está indicando, ¿verdad? Dice que Él va a renovar nuestras fuerzas cuando nos agotemos, pero tenemos que tener un espíritu de expectativa, buscando y esperando en Él. No podemos nada más estar esperando sentados en nosotros mismos, no, sino buscando y esperando en Él, ¿verdad? Y entonces ganaremos fuerzas nuevas, estableciendo una relación con Él, aceptando a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, leyendo la Biblia, orando, dedicándole ese tiempo al Señor, estableciendo ese lazo, ¿verdad? Vamos a levantarnos porque dice los que esperan
en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y eso es lo que nos está diciendo el Señor en este momento, ¿verdad? Que esperemos en Él, que vamos a correr y no nos cansaremos. Debemos de aprender del Señor creyendo, esperar en el Señor creyendo en la palabra de Dios, ¿verdad? Lo veas o no lo veas, usted tiene que estar firme en su fe, tiene que estar esperando en la palabra de Dios, aunque su respuesta sea no. Recuerde que si su respuesta es no, es porque esto no es bueno para nosotros, que eso que estamos pidiendo no va a ser para nuestro bien. Y obviamente, si no está en el plan de Dios, Dios no va a permitir que pase, ¿verdad? Y entonces nosotros todo eso tenemos que sentarnos y esperar en el Señor. Todo eso tenemos que aprender mientras estamos esperando en Dios, ¿verdad? No tratemos de tomar el control por nosotros mismos, las riendas en nuestras propias manos, porque esto nada más va a producir que el proceso se alargue. Esto es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Mire lo que pasó con Sara y Abraham. Lo puede leer, es en Génesis, el capítulo del 16 al 21, ¿verdad? Que dice, Sara no quiso esperar. Sara no quería esperar por el niño prometido que era Isaac, ¿verdad? Lo mismo con la madre de Jacob, Rebeca, que también engañaron a Isaac por el derecho de nacimiento, por el derecho y por la bendición. ¿Y qué pasó? Isaac tuvo que salir de ahí corriendo porque el hermano le iba a matar, ¿verdad? Cuando interferimos en el plan de Dios, lo único que nos va a traer son las consecuencias. Las consecuencias, vamos a tener que sufrir las consecuencias de nuestras propias acciones, ¿verdad? Una vez más, lea el capítulo de Génesis 27, habla sobre Sara y Abraham. Ellos no quisieron esperar por la promesa divina. Y una clave es la paciencia. Sara intentó ayudar a Dios. Sara intentó ayudar a Dios, ¿verdad? Prácticamente. Y los dos intentaron con sus propias estrategias, con sus propios planes de hacer las cosas porque pensaron que Dios no iba a cumplir sus promesas, ¿verdad? Ellos pensaron que sí, que no iban a tener ese hijo que Sara estaba esperando. Dice, 90 años, ella era estéril, él ya era en sus años grandes también. Entonces, no. Y ella dice, no, esto no va a pasar, no creyendo, no teniendo fe en lo que Dios le había dicho, en la promesa que Dios les había hecho. ¿Y qué hizo? Intentó ayudar al Señor, poniendo a otra mujer ahí para que tenga, y esto que lo único que causó fue más conflicto, ¿verdad? Y esto es lo que produce en nuestras vidas cuando nosotros no esperamos en el Señor y intentamos tomar el control, intentamos hacer las cosas por nuestra propia fuerzas. Y no lo vamos a lograr. Lo que pone es el conflicto y vienen las consecuencias, que luego tenemos que pagar y sufrir las consecuencias, ¿verdad? En vez de esperar ese momento divino, en vez de esperar en el Señor. Siempre hay un ejemplo que tenemos que ver, ¿verdad? Siempre hay un ejemplo que tenemos que ver para no caer en la tentación, para no caer en este tiempo de impaciencia, en la trampa que nos pone el enemigo de no esperar, ¿verdad? La fe exige paciencia, ¿bien? Porque la fe es creer en lo que no estamos viendo, pero sabemos que va a pasar porque tenemos las evidencias que Dios ha cumplido, porque su palabra, todo lo que está en la Biblia, todo se ha cumplido. El Dios que hacía milagros en aquel tiempo es el mismo que hizo milagros ayer, que está haciendo milagros hoy y que va a hacer milagros en un futuro. Y eso nosotros tenemos que tener, la fe, y exige esperar con paciencia, ¿verdad? Dios vuelve a la vida cosas muertas. Sara era estéril. Sin embargo, Dios le dio un hijo, ¿verdad? Y cumple su promesa porque le dio su hijo a los 90 años. Entonces, no solo
no solamente cumplió la promesa, sino que de donde no había nada, de donde no se podía hacer nada, porque era estéril, de ahí le dio vida a Dios y le dio un hijo, ¿verdad? La esperanza es en el plan de Dios a través de nuestra fe, ¿verdad? E incluso cuando las circunstancias sean imposibles, e incluso cuando usted crea que no va a pasar. Si usted tiene fe en el Señor, si usted sabe que lo que usted está pidiendo va de acuerdo al plan de Dios y nada más, esto lo podemos conseguir acercándonos más al Señor, leyendo su palabra, leyendo el libro de instrucciones que es la Biblia, ¿verdad? Orándole, pidiéndole guía al Señor, ¿verdad? Transformando esa situación, así como transformó la situación de Sara y Abraham, así el Señor puede transformar la situación suya y mía. Para Él no hay nada imposible. Para nosotros sí. Si usted y yo no estamos en el Señor, sí hay imposibles. No se puede hacer nada afuera del Señor, no se puede hacer nada sin que tengamos a Jesús en nuestras vidas. Porque no lo vamos a conseguir. Y si usted cree que en un momento usted es feliz, si no tiene a Dios, eso no le va a durar. Entonces, no tomemos el asunto en nuestras propias manos. Lo único que vamos a hacer es alargar el proceso, ¿verdad? Aprendamos a esperar en el Señor. Nuestro mensaje para hoy día es: aprendamos a esperar en el Señor, porque nada más Él lo puede hacer. Y nada más con Él podemos tener las fuerzas y podemos contar. Que Dios los bendiga mucho. Si Dios lo permite, pues nos vemos la semana que viene en un nuevo International Mama Moments. Que tengan un fin de semana bendecido. Hasta el fin de semana.